Muchas veces cuando desarrollamos proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial pasamos buena parte del tiempo limpiando datos en formato de texto, bien sea por ejemplo para extraer códigos, precios, dígitos, direcciones, números telefónicos o simplemente para eliminar algunos símbolos que no resultan relevantes en ese texto. Pero la idea es lograr que ese proceso de limpieza del texto sea lo más automático posible, es decir, que no tengamos que revisar uno a uno los textos para determinar qué es lo que queremos limpiar o eliminar de ellos. Es decir, que la pregunta es cómo podemos de alguna manera automatizar muchas veces ese proceso. Pues la respuesta a esta pregunta está en una herramienta clásica del procesamiento del lenguaje natural que muchas veces es subestimada y que resulta siendo muy poderosa en muchas aplicaciones precisamente del procesamiento del lenguaje natural. Estamos hablando de las expresiones regulares. Así que en este video les voy a explicar qué son las expresiones regulares, por qué es importante conocer y saber usar esta herramienta para abordar proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial, y además de eso les voy a mostrar algunos ejemplos de las expresiones regulares más usadas en proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, comencemos entendiendo el tipo de situaciones en las cuales el uso de expresiones regulares puede resultar útil en ciencia de datos. Una de ellas es la limpieza de datos tabulares. Entonces, muchas veces cuando procesamos datos en formato de tabla, los valores no están en ese formato esperado. Por ejemplo, podemos tener un dataset con la columna salario, que idealmente debería contener información sobre el salario recibido por un grupo de personas, es decir, deberíamos tener valores numéricos, pero el problema es que muchas veces los datos no están registrados correctamente. Así que, por ejemplo, en lugar de un valor numérico podríamos tener un registro como el que vemos del lado izquierdo, donde dice 120,000, pero contiene otros caracteres. Contiene, por ejemplo, el símbolo de dinero, contiene un punto, contiene la palabra USD, es decir, contiene símbolos y letras. O podemos, por ejemplo, tener este otro que no contiene datos numéricos que podamos usar. O podríamos tener esta cantidad numérica, pero tenemos el símbolo punto además de esos números. O este otro donde no se conoce el salario devengado y lo único que vemos es la palabra desconocido. Así que de alguna forma, en este caso particular debemos intentar encontrar ciertos patrones dentro de esas cadenas de caracteres para extraer esa información que nos interesa, que en este caso es el salario. Y si usamos lo que se conoce como expresiones regulares, que en adelante vamos a llamar también regex, podemos limpiar el dataset para obtener solo los valores numéricos que nos interesan. Así que podríamos pasar de este dataset original o de esta columna original a esta otra del lado derecho, donde podríamos tener únicamente los valores numéricos de los salarios que nos interesan, los que están en verde, y aquellos datos que no contienen información numérica los podemos marcar como not a number, es decir, como datos faltantes, para de esta forma poder procesar posteriormente el set de datos. Consideremos otra situación. En ocasiones debemos extraer datos desde sitios web y esto se conoce como el web scraping. Por ejemplo, supongamos que estamos extrayendo datos de un sitio web que tiene información judicial y lo que nos interesa es extraer únicamente para nuestro proyecto la fecha y el número de la sentencia. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que el texto que estamos buscando está de alguna manera oculto dentro del código HTML del sitio web. Así que, por ejemplo, la fecha la vamos a encontrar dentro del código HTML acá en esta porción que está marcada en color violeta, en medio de una gran cantidad de caracteres que resultan irrelevantes, y algo similar ocurre con el número de la sentencia. También va a estar acá oculta dentro de una gran cantidad de caracteres. Así que nuevamente, de alguna forma, debemos intentar encontrar ciertos patrones dentro de esas cadenas de caracteres, en este caso dentro de ese código HTML, para extraer la información que nos interesa. Y acá podemos usar nuevamente regex o expresiones regulares para acceder a ese código HTML del sitio web y
usando esas expresiones, extraer el texto correspondiente tanto a la fecha como al número de la sentencia, es decir, extraer la información que nos interesa para nuestro proyecto. Y otra situación en la que podemos usar regex es en el contexto del lenguaje natural. Entonces supongamos ahora otro problema. Digamos que tenemos una gran cantidad de documentos de texto y todos ellos están almacenados en formato PDF. Y supongamos que queremos consultar esos documentos para extraer algún tipo de información. Y para hacer esto, digamos lo más automático posible, podemos usar un sistema RAG, que hace uso de grandes modelos de lenguaje. De los sistemas RAG les hablo en un video que les dejo por acá enlazado. Pero para entender de forma simple cómo funcionan estos sistemas RAG, podemos decir que este sistema toma a la entrada una consulta escrita por el usuario junto con el texto que proviene de esos documentos que tenemos almacenados en formato PDF, y esta información es analizada por el gran modelo de lenguaje que se encarga de alguna manera, entre comillas, de entender la pregunta que hace el usuario y de buscar respuestas a esa pregunta en esos documentos PDF. Y a la salida nos genera una respuesta en formato de texto. Esta es la idea básica de un sistema RAG. Pero acá hay un inconveniente, porque resulta que lo que vemos nosotros como seres humanos en el documento PDF, que sería el texto que queremos leer, no es exactamente lo mismo que ve el gran modelo de lenguaje. Es decir, que lo que ve el modelo de lenguaje es muy diferente del texto que extraemos del archivo antes de llevarlo a ese sistema RAG. Porque además del texto que realmente contiene la información que nos interesa extraer, se van a tener, una vez se procese ese texto en formato PDF y lo llevemos al modelo, vamos a tener unas cadenas de caracteres que corresponden, por ejemplo, a los encabezados y a los pies de página de ese documento y que no resultan relevantes para la consulta que queremos hacer. Así que nuevamente, de alguna forma debemos intentar encontrar ciertos patrones dentro de esas cadenas de caracteres que se extraen de los documentos PDF para de esa forma acceder a la información que nos interesa. Y nuevamente podemos usar expresiones regulares para acceder a ese texto en bruto proveniente del archivo PDF y limpiarlo de alguna forma para presentarle al sistema RAG únicamente el texto que resulta relevante. Y de esta manera es más probable que ese sistema RAG logre responder adecuadamente a las consultas hechas por el usuario, porque le estamos presentando a ese sistema únicamente el texto relevante y no los encabezados o los metadatos que no contienen información necesaria para responder a esa consulta. Así que partiendo de todos estos ejemplos podemos resumir el problema que encontramos en muchas situaciones en ciencia de datos e inteligencia artificial, y es que cuando procesamos texto muchas veces debemos intentar encontrar ciertos patrones dentro de esas cadenas de caracteres para extraer la información que nos interesa para nuestro proyecto. Y esto lo podemos hacer usando precisamente expresiones regulares. Así que definamos qué son estas expresiones regulares. Básicamente son patrones utilizados para encontrar una determinada combinación o secuencia de caracteres dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, el texto que tenemos a continuación contiene algunos caracteres convencionales, pero también contiene algunos emojis. Este texto es "No me gustó para nada la última carrera de Fórmula 1", tiene un emoji de un dedo apuntando hacia abajo, pero espero que la próxima sea mucho mejor, y tiene al final otro emoji. Entonces, digamos que para una cierta aplicación nos interesa únicamente extraer el texto y eliminar los emojis. En ese caso, podríamos usar un patrón regex, como este que aparece en el recuadro verde, y al usar ese patrón, podríamos encontrar o extraer a la salida únicamente el texto que nos interesa, lo que está subrayado en la parte de abajo, eliminando los emojis que no resultan relevantes para ese proyecto. Y de hecho, al final del video vamos a entender precisamente qué significa esta expresión regular que estamos usando en este ejemplo en particular. Muy bien, teniendo claro por qué resultan útiles las expresiones regulares y qué son estas expresiones regulares, en esta última parte vamos a ver ejemplos de las expresiones regulares que más comúnmente encontraremos en proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial. No son las únicas, hay expresiones regulares más sofisticadas o más simples, pero digamos que estas son las que comúnmente podremos encontrar, y esto nos va a permitir tener una idea de cómo funcionan las expresiones regulares. La más sencilla de todas, con la que vamos a comenzar, son las coincidencias literales. Esta expresión regular nos permite encontrar todas las coincidencias exactas con el patrón definido. Entendamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente texto. Este mensaje reporta un posible fraude en la transacción 45821 realizada ayer. Y supongamos que para una cierta aplicación nos interesa encontrar dentro de esa cadena de texto la palabra fraude. Así que en este caso el patrón que queremos buscar sería precisamente la cadena de caracteres fraude. Esa sería la expresión regular en este caso. Y como resultado
de aplicar esa expresión regular al texto, obtendríamos únicamente la palabra de interés, es decir, la palabra fraude que aparece acá subrayada en la parte de abajo. Sin embargo, a pesar de lo simples que resultan estas coincidencias literales que acabamos de ver en este ejemplo, en ocasiones no resultan adecuadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos la siguiente frase: el paciente presenta prediabetes, pero no diabetes tipo 2 confirmada. Y supongamos que queremos extraer únicamente la palabra diabetes, pero siempre y cuando no haga parte de otra palabra. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos extraer la palabra diabetes sola, pero no, por ejemplo, como parte de la palabra prediabetes. Así que en este caso podemos usar una expresión regular que se conoce como límites de palabra. En esta expresión regular simplemente agregamos el símbolo \b al comienzo y al final del patrón que queremos encontrar. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos encontrar únicamente la palabra diabetes, pero no como parte de otra palabra, a la palabra diabetes le agregamos \b al comienzo y \b al final, y con eso podremos extraer únicamente la palabra de interés siempre y cuando no haga parte de otras palabras. Otra aplicación muy común de las expresiones regulares en ciencia de datos e inteligencia artificial es encontrar secuencias de dígitos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este texto. El cliente realizó el número 3, compras por un monto de 45,000 en números, dólares, el día 12/05/2025. Y supongamos que nos interesa para una cierta aplicación extraer solo las cadenas de caracteres que contengan dígitos, es decir, el 3, el 45,000 y la cadena que contiene la fecha. En este caso podemos usar la siguiente expresión regular para extracción de dígitos precisamente: \d y el símbolo más. Entonces entendamos qué significa esto. En esta expresión, \d se traduce como busca cualquier dígito, mientras que el símbolo más se traduce como una o más ocurrencias. Entonces, si combinamos todo en una misma expresión, \d se traduce como busca secuencias de caracteres que contengan uno o más dígitos. Y si aplicamos esa expresión regular a esa cadena de caracteres que tenemos al inicio, al final lograremos detectar únicamente las secuencias que contengan uno o más dígitos. Es decir, vamos a detectar el 3, el 45,000 y la fecha en la que se realizó la compra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que queremos es extraer únicamente el monto de la compra, que es una secuencia de dígitos? Acá deberíamos usar un patrón similar a este. Busca una secuencia de números que aparezca antes de la palabra dólares. Es decir, si observamos estas secuencias de números, cuando aparece el número 3, lo que le sigue es la palabra compras. Cuando aparece el número 45,000, lo que aparece es la palabra dólares. Mientras que cuando aparece la fecha no tenemos más texto hacia adelante. Entonces acá hay un patrón característico, y es que tenemos secuencia de números seguida por la palabra dólares. Eso es lo que quisiéramos encontrar en ese texto. Así que en este caso lo que queremos es extraer porciones específicas de una coincidencia, no todos los dígitos, solo una porción de esas coincidencias, y para eso tenemos que usar lo que se conoce como agrupaciones. Entonces en este caso en particular la expresión regular sería la siguiente: paréntesis \d más, paréntesis \s asterisco dólares. Entendamos esto qué significa. \d es la misma expresión que usamos en el ejemplo anterior. Y esa expresión, recordemos que significa busca una secuencia con uno o más dígitos. Pero esta expresión está entre paréntesis en esta expresión regular. Así que esto traduce algo así como encuentra estos números y guárdalos por separado para que pueda usarlos después. Entonces va a encontrar los dígitos que están en el texto como diferentes agrupaciones y la idea es luego quedarnos con una de ellas. Así que hasta este punto tendríamos un resultado muy similar al del ejemplo anterior. Tendríamos una agrupación con el dígito 3, otra con el dígito 45,000 y otra con la fecha. Pero ahora viene el elemento clave de esta expresión regular, que es la segunda parte, \s asterisco dólares. Entendamos esto qué significa. La idea es que con este elemento vamos a buscar no solo secuencias de uno o más dígitos, que es lo que ya hemos detectado hasta este punto, sino que vamos a preservar solo las secuencias seguidas por 0 o más espacios en blanco. Eso es lo que significa el patrón \s asterisco. \s es espacios y asterisco es puede haber 0 o más espacios en blanco. Es decir, lo que esto está diciendo es podríamos tener el número 45,000 seguida por otros caracteres donde podría o no haber una separación con un espacio o más. Y que además
de tener esos espacios en blanco posiblemente, lo clave es que esté seguida de la palabra dólares. Por eso aparece literalmente la palabra dólares en esta expresión. Es decir, que el patrón completo traduciría: en primer lugar, busca secuencias con uno o más números. En segundo lugar, que estén seguidas por 0 o más espacios en blanco. Y en tercer lugar, que después de esto contengan la palabra dólares. Si aplicamos este patrón de búsqueda a la cadena de caracteres que está arriba, lograremos extraer la cadena de caracteres que nos interesa, es decir, únicamente el monto de la compra, 45.000. Otra expresión regular muy común es el operador OR, que nos permite encontrar no una, sino múltiples secuencias dentro de un texto. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta frase: el sistema reportó un error crítico en el módulo de autenticación. Y supongamos que para nuestra aplicación nos interesa encontrar cualquiera de estas tres palabras: o error, o fallo, o crítico. Por ejemplo, en este caso, habrá coincidencia con la palabra error y con la palabra crítico. Entonces, en este caso, ¿cómo sería el patrón regex? Pues sería entre paréntesis la palabra error separada por una barra vertical, la palabra fallo, barra vertical seguida por la palabra crítico. Y esto traduce simplemente como busca las palabras error o fallo o crítico. Y donde haya cualquiera de estas coincidencias, pues simplemente se extrae esa porción de texto. Así que al aplicar este patrón de búsqueda, retornaríamos en este caso las palabras error y crítico. Y para finalizar, veamos en qué consisten los conjuntos, otro tipo de expresiones regulares muy usada en ciencia de datos e inteligencia artificial. Por ejemplo, supongamos que tenemos esta frase que vimos al comienzo del video: no me gustó para nada la última carrera de Fórmula 1, emoji, aunque espero que la próxima sea mucho mejor, emoji. Y supongamos que queremos preservar todo el texto exceptuando precisamente los emojis. Así que podríamos intentar usar una expresión regular como esta: \W y el símbolo más, que se traduce simplemente como busca palabras que incluyan letras, números o guiones bajos. Así que si aplicamos esa expresión regular a ese texto, obtendríamos un resultado como este: no me gustó para nada la última carrera de Fórmula 1, emoji, aunque espero que la próxima sea mucho mejor, emoji. Pero acá tenemos un problema. Aunque ya no están subrayados los emojis en la parte de abajo, es decir, no los hemos extraído, hay un inconveniente que de pronto no es fácil de detectar, y es que la expresión regular elimina también los caracteres con acento en el idioma español, es decir, las vocales con tildes. Luego no tenemos el resultado esperado, y esto se debe a que por defecto regex permite operar sobre caracteres correspondientes al idioma inglés. Entonces, en este caso, tenemos que usar una expresión regular un poco más sofisticada. Y para resolver este inconveniente tenemos que usar lo que se conoce como conjuntos. Entonces, en este caso, la expresión regular correcta sería esta que tenemos acá. Vamos a desglosarla paso a paso. Entonces, las llaves a la izquierda y a la derecha indican que queremos buscar un conjunto de caracteres. Todo lo que aparezca dentro de las llaves es lo que al hacer la búsqueda se va a intentar encontrar dentro del texto. Ahora, en la primera parte de la expresión tenemos A minúscula guión Z minúscula y A mayúscula guión Z mayúscula. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente busca cualquier letra en minúscula de la A a la Z y cualquier letra mayúscula también de la A a la Z. Y luego viene la parte clave. Después de la A, Z mayúscula y minúscula vienen la A, la E, la I, la O y la U, todas con tilde. Esto básicamente traduce busca también las vocales minúsculas con acento, es decir, con tildes. Y después de esto vienen las vocales en mayúscula con tildes, y esto simplemente quiere decir, además de todo lo anterior, busca las vocales mayúsculas con acento. Pero además de eso, como en el idioma español tenemos las ñes, por eso aparece en la expresión regular la ñ minúscula y la mayúscula, y además de eso, si tenemos dígitos y queremos encontrarlos, pues escribimos 0-9 para que incluya esos dígitos en la búsqueda. Y finalmente el símbolo más que tenemos al final de la expresión busca una o más ocurrencia de cualquiera de los caracteres que tengamos en el conjunto anterior. Así que en resumen, lo que esta expresión regular dice es: busca cualquier secuencia de uno o más caracteres del alfabeto español, incluyendo acentos e incluyendo números. Y al usar esta expresión regular, pues vamos a lograr extraer las porciones que nos interesan, es decir, todo el texto exceptuando precisamente los emojis.
Muy bien, acabamos de ver qué son y por qué resulta útil saber utilizar las expresiones regulares cuando abordamos problemas de procesamiento de texto en nuestros proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial. En últimas, las expresiones regulares nos permiten encontrar patrones o secuencias de caracteres dentro de un texto relativamente extenso, y todo esto de forma automática. Y esto resulta muy útil no solo cuando queremos, por ejemplo, realizar limpieza de textos en datos tabulares, sino por ejemplo cuando estamos implementando aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural con grandes modelos de lenguaje, porque el texto con el que alimentamos esos modelos o el texto que generan esos modelos tiene que ser procesado de alguna manera para que podamos interpretarlo correctamente o para que el modelo cumpla la función que estamos esperando. Y en este video vimos tan solo algunos ejemplos de las expresiones regulares que más comúnmente podríamos encontrar en proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial, pero en la práctica, dependiendo del problema que estemos abordando, podremos usar una gran cantidad de expresiones regulares, algunas mucho más simples, otras mucho más sofisticadas, pero todas digamos que siguen la misma lógica al final, que es permitirnos encontrar ciertos patrones en secuencias de caracteres, es decir, en textos relativamente cortos o relativamente extensos. De hecho, si les interesa aprender a usar de forma práctica este tipo de expresiones regulares usando el lenguaje de programación Python, pues los invito a darle una mirada al curso Python nivel intermedio que tengo en la Academia Online, en donde vemos de forma práctica precisamente el uso de esta herramienta. Les dejo por acá el enlace al curso por si quieren darle una mirada. Y también los invito a que me escriban abajo en los comentarios del video si habían escuchado antes hablar de este término expresiones regulares y cómo aplicarlo, por ejemplo, a ciencia de datos e inteligencia artificial, y si ya lo conocían, además de las expresiones regulares que vimos acá en el video, qué otras han usado en sus proyectos. Y recuerden que si tienen también alguna duda de lo que acabamos de ver en este video, me la pueden dejar abajo también en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.